Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26, al capítulo 16, versículo 4a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no tambaleen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda hoy la memoria de Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores, virgen laica, nacida en Quito, Ecuador, en el año 1618. Siendo muy niña, se propuso entregarse totalmente a Dios. Con solo 8 años decidió hacer voto de castidad, y a los 10 años hace los votos de pobreza y obediencia. 2 años más tarde intenta huir de su casa hacia las montañas para vivir como ermitaña y contemplativa, y luego en esos ires y venires de búsquedas humanas y espirituales quiere ingresar a una comunidad religiosa, pero finalmente comprende que es en su misma ciudad, en Quito, en donde Dios quiere que se santifique. Va a vivir en la casa de su hermana, en donde en medio de la mayor pobreza y las más duras mortificaciones lleva una vida de estilo eremita. Sabemos que los ermitaños viven en soledad, en oración y en alabanza a Dios. Lleva una vida de ascesis permanente, ayuno riguroso, abstención de agua aún en los días más calurosos, ropa burda, dormir poco y sobre un lecho con piedras pequeñas y largas horas de adoración. Fue en este retiro personal y familiar donde Dios fue derramando sobre ella, sobre Santa Mariana, signos visibles de su amor. Inicia un intenso apostolado caritativo y la gente veía en ella la bondad y la belleza de Dios. Sus ayunos y duras penitencias no afectaron en nada su espíritu siempre alegre, pero sí fueron afectando seriamente su salud. La fiebre le subía tanto que tenía que hacerle sangrías. Dicen que en el lugar en donde vertía su sangre brotó una hermosa azucena, lo que dio origen a su conocido apodo, la Azucena de Quito. Pero fue en 1645 cuando pasa su prueba máxima de santidad. Su país estaba siendo golpeado por fuertes terremotos y pestes, y Santa Mariana comprende en ese momento que ha llegado su hora. El 4º domingo de Cuaresma, suplica a Dios que la libre y que libre a su ciudad de tantas calamidades, y en cambio tome lo más precioso y único que tiene, su propia vida. Dios toma en serio su ofrecimiento y esa misma noche cae enferma, y unas semanas más tarde, en marzo de 1645, en la flor de su vida, en su propia juventud, volaba hacia el encuentro con Dios a la edad de solo 26 años. Quito se vio libre de todas sus calamidades, pestes y enfermedades, y Mariana de Jesús volaba al encuentro con Dios. Será hasta el año de 1950, hace relativamente pocas décadas, que esta santa del siglo XVII es proclamada tal por Pío XII y es la primera santa de la hermana República del Ecuador. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa en el día de hoy, tomado de San Juan capítulo 15, versículos 26 y siguientes. Jesús, en un contexto de despedida, anuncia su partida, pero para que no haya tristeza y no se sientan abrumados por su ausencia los discípulos, les anuncia el envío del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, o como él mismo lo llama, el defensor. Hace una afirmación clara: es el defensor porque cuando sean llevados a tribunales, a sinagogas, cuando sean perseguidos, el Espíritu Santo dará testimonio de ellos. Será su abogado, les dará palabras y sabiduría a las que nadie podrá resistir. De hecho, les afirma, los excomulgarán en las sinagogas,
llegará una persecución tal que aquellos que encarnizada y cruelmente los atacan creerán por ignorancia estar dando gloria a Dios. Pero les anuncia: esto va a pasar para que no estén confundidos, para que no tiemble su corazón, para que no se tambalee su fe. Y les dice también que les ha hablado de estas persecuciones anticipadas, para que cuando llegue la hora sepan que estaban anunciadas y no decaigan en la confianza en Dios. En la misma línea del Evangelio del sábado pasado, encontramos claramente el signo del cristiano. Lo había vivido Jesús desde muy niño, 40 días de nacido, cuando la Virgen Santísima escuchaba de labios del anciano sacerdote Simeón estas palabras: este niño que apenas ahora empieza la carrera de la vida, 40 días de nacido, será signo de contradicción, bandera discutida, luz de las naciones y escándalo para otros. Esa es la vida del cristiano. Somos sal de la tierra y somos luz del mundo cuando hay en nosotros un valor profético de anunciar, pero hay también el valor profético de denunciar. El verdadero profeta es el que anuncia el amor salvador de Dios que acompaña en la vida, el que denuncia el mal, la corrupción del corazón humano cuando se aleja de Dios, y el que renuncia al espíritu del mundo, viviendo con austeridad y de una manera distinta. Tres palabras bien similares, pero bien distintas en su significación profunda. El profeta anuncia, denuncia y renuncia. Ese es el compromiso del cristiano del siglo XXI. Eso es lo que ha llamado la atención en el pontificado del Papa Francisco. Un hombre que ha renunciado a las riquezas, que ha renunciado a la buena vida, que ha renunciado a las comodidades propias del estatus jerárquico de un cardenal, pero un hombre que denuncia el egoísmo, el desamor del mundo, la incapacidad para perdonarnos, la incoherencia de un sistema capitalista que concentra la riqueza en pocas manos y cómo genera injusticia y falta de oportunidades y exclusión en muchos. Y finalmente un papa que anuncia el amor misericordioso de Dios. Si alguien es profético en nuestro tiempo es Francisco. Renunció y por eso habla con autoridad a vivir con lujos, con comodidades, a vivir con mucho bienestar material, viviendo en una sencilla habitación en la casa de encuentros de Ciudad del Vaticano, Santa Marta, pero su vida en Buenos Aires era igual. Vivió en un pequeño apartamento que no en el Palacio Apostólico del Gran Buenos Aires. Denuncia el mal, la injusticia, la mentira, el egoísmo del ser humano y anuncia el amor misericordioso de Dios. Señor Jesús, dame la sabiduría de una Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores. Dame la valentía de un Francisco, Papa actual de nuestra Iglesia. Dame ser profeta en mi familia, en mi trabajo, que anuncie el bien, el amor de Dios, denuncie el engaño, la corrupción y la mentira, y renuncie al espíritu de la mundanidad. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase.
Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo, hágase.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26, al capítulo 16, versículo 4a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no tambaleen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda hoy la memoria de Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores, virgen laica nacida en Quito, Ecuador, en el año 1618. Siendo muy niña se propuso entregarse totalmente a Dios. Con solo 8 años decidió hacer voto de castidad y a los 10 años hace los votos de pobreza y obediencia. 2 años más tarde intenta huir de su casa hacia las montañas para vivir como ermitaña y contemplativa, y luego en esos ires y venires de búsquedas humanas y espirituales quiere ingresar a una comunidad religiosa, pero finalmente comprende que es en su misma ciudad, en Quito, en donde Dios quiere que se santifique. Va a vivir en la casa de su hermana, en donde en medio de la mayor pobreza y las más duras mortificaciones lleva una vida de estilo eremita. Sabemos que los ermitaños viven en soledad, en oración y en alabanza a Dios. Lleva una vida, su vida en Buenos Aires era igual. Vivía en un pequeño apartamento que no en el Palacio Apostólico del Gran Buenos Aires. Denuncia el mal, la injusticia, la mentira, el egoísmo del ser humano y anuncia el amor misericordioso de Dios. Señor Jesús, dame la sabiduría de una Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores. Dame la valentía de un Francisco, Papa actual de nuestra Iglesia. Dame ser profeta en mi familia, en mi trabajo, que anuncie el bien, el amor de Dios, denuncie el engaño, la corrupción y la mentira, y renuncie al espíritu de la mundanidad. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento de ascesis permanente, ayuno riguroso, abstención de agua aún en los días más calurosos, ropa burda, dormir poco y sobre un lecho con piedras pequeñas y largas horas de adoración. Fue en este retiro personal y familiar donde Dios fue derramando sobre ella, sobre Santa Mariana, signos visibles de su amor. Inicia un intenso apostolado caritativo y la gente veía en ella la bondad y la belleza de Dios. Sus ayunos y duras penitencias no afectaron en nada su espíritu siempre alegre, pero sí fueron afectando seriamente su salud. La fiebre le subía tanto que tenía que hacerle sangrías. Dicen que en el lugar en donde vertía su sangre brotó una hermosa azucena, lo que dio origen a su conocido apodo, la Azucena de Quito. Pero fue en 1645 cuando pasa su prueba máxima de santidad. Su país estaba siendo golpeado por fuertes terremotos y pestes.
y Santa Mariana comprende en ese momento que ha llegado su hora. El cuarto domingo de Cuaresma, suplica a Dios que la libre y que libre a su ciudad de tantas calamidades, y en cambio tome lo más precioso y único que tiene, su propia vida. Dios toma en serio su ofrecimiento y esa misma noche cae enferma, y unas semanas más tarde, en marzo de 1645, en la flor de su vida, en su propia juventud, volaba hacia el encuentro con Dios a la edad de solo 26 años. Quito se vio libre de todas sus calamidades, pestes y enfermedades, y Mariana de Jesús volaba al encuentro con Dios. Será hasta el año de 1950, hace relativamente pocas décadas, que esta santa del siglo XIX ahora empieza la carrera de la vida. 40 días de nacido será signo de contradicción, bandera discutida, luz de las naciones y escándalo para otros. Esa es la vida del cristiano. Somos sal de la tierra y somos luz del mundo cuando hay en nosotros un valor profético de anunciar, pero hay también el valor profético de denunciar. El verdadero profeta es el que anuncia el amor salvador de Dios que acompaña en la vida, el que denuncia el mal, la corrupción del corazón humano cuando se aleja de Dios, y el que renuncia al espíritu del mundo, viviendo con austeridad y de una manera distinta. 3 palabras bien similares, pero bien distintas en su significación profunda. El profeta anuncia, denuncia y renuncia. Ese es el compromiso del cristiano del siglo XXI. Eso es lo que ha llamado la atención en el pontificado del Papa Francisco. Un hombre que ha renunciado a las riquezas, que ha renunciado a la buena vida, que ha renunciado a las comodidades propias del estatus jerárquico de un cardenal, pero un hombre que denuncia el egoísmo, el desamor del mundo, la incapacidad para perdonarnos, la incoherencia de un sistema capitalista que concentra la riqueza en pocas manos y cómo genera injusticia y falta de oportunidades y exclusión en muchos, y finalmente un papa que anuncia el amor misericordioso de Dios. Si alguien es profético en nuestro tiempo es Francisco. Renunció y por eso habla con autoridad a vivir con lujos, con comodidades, a vivir con mucho bienestar material, viviendo en una sencilla habitación en la casa de encuentros de Ciudad del Vaticano, Santa Marta, pero 17 es proclamada tal por Pío XII y es la primera santa de la hermana República del Ecuador. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa en el día de hoy, tomado de San Juan capítulo 15, versículos 26 y siguientes. Jesús, en un contexto de despedida, anuncia su partida, pero para que no haya tristeza y no se sientan abrumados por su ausencia los discípulos, les anuncia el envío del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, o como él mismo lo llama, el defensor. Hace una afirmación clara: es el defensor porque cuando sean llevados a tribunales, a sinagogas, cuando sean perseguidos, el Espíritu Santo dará testimonio de ellos, será su abogado, les dará palabras y sabiduría a las que nadie podrá resistir. De hecho, les afirma, los excomulgarán en las sinagogas. Llegará una persecución tal que aquellos que encarnizada y cruelmente los atacan creerán por ignorancia estar dando gloria a Dios. Pero les anuncia: esto va a pasar para que no estén confundidos, para que no tiemble su corazón, para que no se tambalee su fe. Y les dice también que les ha hablado de estas persecuciones anticipadas, para que cuando llegue la hora sepan que estaban anunciadas y no decaigan en la confianza en Dios. En la misma línea del Evangelio del sábado pasado, encontramos claramente el signo del cristiano. Lo había vivido Jesús desde muy niño, 40 días de nacido, cuando la Virgen Santísima escuchaba de labios del anciano sacerdote Simeón estas palabras: este niño que apenas